Este episodio fue grabado durante el mes de marzo, el mes nacional para crear conciencia sobre el cáncer colorectal. Podemos entender la importancia de esto considerando que con un 10% los cánceres colorectales se encuentran entre los cánceres más comúnmente diagnosticados en los hombres hispanos. En comparación con otros grupos étnicos, las personas hispanas tienen aproximadamente el doble de incidencia de cáncer de estómago e hígado. La conversación de hoy aborda por qué surgen estos cánceres del tracto gastrointestinal y cómo podemos prevenirlos. Saludos a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a otro episodio de Cáncer en nuestra comunidad, un podcast donde tenemos conversaciones relevantes para la comunidad hispana. Soy su presentadora, la doctora Sarimar Agosto Salgado, especialista en endocrinología oncológica enfocada en cáncer de tiroides y cáncer endocrino. Para nuestra conversación de hoy, tengo el honor de tener conmigo al doctor Daniel Anaya, el jefe del Departamento de Cirugía Oncológica Gastrointestinal en Moffitt Cancer Center. Bienvenido, doctor Anaya. Muchas gracias, Sarimar. Es un placer poder estar con ustedes y poder compartir todo tipo de información que pueda ayudar a nuestra comunidad. Muy agradecidos de su tiempo. Antes de comenzar con nuestras preguntas, me gustaría compartir su trayectoria con nuestros oyentes. El doctor Anaya obtuvo su título de médico en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Completó su residencia en cirugía general en la Universidad de Washington en Seattle y una subespecialidad en cirugía oncológica en la Universidad de Texas en el Centro de Cáncer MD Anderson. Recientemente completó una maestría para la transformación del cuidado de salud en la Universidad de Texas en Austin. Es un reconocido cirujano oncológico a nivel nacional e internacional, con más de 20 años de experiencia tratando pacientes con cáncer de hígado, del cáncer de los conductos biliares y vesícula, páncreas y tumores neuroendocrinos. Y además de todo esto, participa en investigación, la formación de futuras generaciones de cirujanos y es líder, como mencioné, del Departamento de Cirugía Oncológica Gastrointestinal en Moffitt. Muchas gracias, me hiciste sonrojar ya con toda esa presentación, pero una vez más un placer estar acá. Te agradezco, es importante que nuestra audiencia conozca el calibre y tu trayectoria y que eres una persona muy respetada en tu campo y por eso para nosotros es tan importante esta conversación que vamos a tener hoy. Y me gustaría comenzar a hablar sobre el cáncer colorectal, otros tumores del tracto gastrointestinal y cáncer de hígado. Si nos puedes dar un resumen de estos tipos de tumores y cuáles son los síntomas con los que usualmente ves que presentan estos pacientes. Claro que sí, es un tema muy relevante y muy oportuno ahorita que estamos en el mes de awareness o de estar pendientes, de llamarle atención a lo que es el cáncer colorectal y cáncer de hígado y vías biliares. Pero en general los cánceres gastrointestinales son todos aquellos que se presentan en órganos que son parte del tubo digestivo. El tubo digestivo comienza con el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, colon y el recto. Y asimismo de otros órganos que no son parte del tubo digestivo, pero que son órganos sólidos gastrointestinales como es el hígado, como es el páncreas, la vesícula biliar, los conductos biliares. Entonces todos estos son órganos gastrointestinales donde se puede presentar el cáncer. Como les dije, muy oportuno para el cáncer colorectal. El cáncer colorectal es el segundo cáncer más frecuente entre hombres y mujeres a nivel mundial. En Estados Unidos hay una incidencia de más o menos 150,000 cánceres colorectales nuevos cada año y desafortunadamente aproximadamente 50,000 muertes por cáncer colorectal cada año. Aunque la incidencia ha venido disminuyendo, hay un poquito de cambio, digamos, en la presentación. Hoy es un tema muy oportuno que se oye mucho en los noticieros y en todos los círculos médicos también, el aumento de la incidencia de cáncer colorectal y en general cáncer gastrointestinal en pacientes jóvenes. Y esto pues afecta no solo a una población típicamente americana, sino a los latinos especialmente también. ¿Y cuáles son esos síntomas en los que nuestra audiencia debe estar al pendiente para sospechar uno de estos diagnósticos? Claro.
Otra vez tocando el tema, digamos, de los cánceres colorectales y de hígado y vías biliares. En cuanto a los cánceres colorectales, generalmente cuando se presentan con síntomas, que no es la mayoría de los casos, se presentan con sangrado gastrointestinal que se puede presentar en las deposiciones, con pérdida de peso o con dolores abdominales. Desafortunadamente, algunos de estos síntomas, como digamos el dolor abdominal, son síntomas muy inespecíficos en los que muchas veces no le damos la importancia que se necesita. En cuanto a cánceres del hígado o las vías biliares, hay diferentes tipos de cánceres. Desafortunadamente, estos cuando se presentan por síntomas ya son generalmente muy avanzados y los síntomas más frecuentes son fatiga, cansancio, pérdida de peso y en algunos casos lo que llamamos ictericia, que es básicamente una coloración amarilla de la piel, de los ojos, de la lengua. Pero lo más importante, yo creo, obviamente estos síntomas son importantes, pero probablemente lo más importante es que muchos de estos cánceres son prevenibles. Y para esto es fundamental entender el proceso que se conoce como screening o tamizaje para poder hacer pruebas diagnósticas proactivamente para poder encontrar estos cánceres, ya sea en una situación que es precancerosa o en una situación de cáncer muy temprano en el que se puede tratar y probablemente curar el cáncer. Y eso es muy importante, el traer la prevención, porque las cosas a tiempo tenemos más opciones y sobre todo uno de los mensajes que resuena muchísimo con los detalles que nos acaba de compartir es que esto es algo que no discrimina por edad. Tenemos Correcto. que estar pendientes desde jovencitos hasta los que son ya no tan jovencitos. ¿Y cuáles son esas pruebas de discernimiento o tamizaje que debemos estar al día con ellas? Claro, esto yo creo que es lo más importante que quiero que se lleven de este podcast y de esta conversación hoy. El cáncer de colon es generalmente prevenible y hay diferentes tipos de pruebas de tamizaje. Algunas son de sangre, otras son de materia fecal y otras son de visualización directa, como es lo que conocemos como la colonoscopia. Antes había una recomendación de hacer esto en todos los pacientes que no tenían un riesgo elevado a la edad de los 50 años. Hoy por hoy en Estados Unidos se recomienda hacerlo desde los 45 años, en gran parte porque hemos visto un aumento de la incidencia en pacientes jóvenes. Una vez más, esto es en pacientes, digamos, de un riesgo normal, es decir, pacientes que no han tenido una historia familiar o que no tienen una historia personal de cáncer. En pacientes que tienen un riesgo elevado, ya sea porque tienen, digamos, una predisposición genética o una historia familiar fuerte, estas pruebas de tamizaje, digamos, hablemos de la colonoscopia, se recomiendan por lo menos 10 años antes de cuando se presentó por primera vez en el familiar que estuvo afectado. Pero en general, que quede algo que si son de riesgo normal a los 45 años, por favor todos háganse una prueba de tamizaje, ya sea por colonoscopia o otros medios. Y aparte de estas predisposiciones genéticas, ¿entendemos alguna otra posible causa para estos tipos de cáncer? Sí, hemos venido aprendiendo más, todavía entre más aprendemos nos damos cuenta que nos falta más por aprender, pero Cierto. definitivamente hay ciertas asociaciones que son importantes. Primero son las asociaciones, digamos, familiares, como dije, otras son las asociaciones, digamos, genéticas, en las que hay un síndrome o una mutación genética específica que se asocia al cáncer. Y las otras tienen que ver con el estilo de vida o con digamos, el tipo de alimentos, el tipo de comida, la obesidad, el consumo de alcohol, el tabaquismo, digamos, fumar cigarrillos, consumir carnes procesadas, carnes rojas. Todo este tipo de estilo de vida son factores de riesgo altos para el cáncer y los vemos con una asociación muy alta que a veces explican la diferencia entre ciertas razas y entre ciertas etnicidades, básicamente en las diferencias del estilo de vida. Así que es algo que podemos hacer, prevenirlo desde ese punto de vista y también como dije antes, con el screening y el tamizaje. Y he escuchado que en los pacientes hispanos hay una incidencia más alta de cáncer colorectal en comparación con otros grupos hispanos. ¿Es algo que usted ve en su día a día en la práctica clínica aquí en Moffitt y cuál usted piensa que son las causas? Sí, yo creo que eso es verdad tanto para el cáncer colorectal y aún más para los cánceres de hígado.
Y hay, digamos, una confusión de términos. En algunos casos, en realidad, es mayor la incidencia, es decir, se presenta más en pacientes hispanos, como es, digamos, los cánceres de hígado. Y esto probablemente está relacionado con una mayor prevalencia de pacientes con obesidad o con hígado graso, que es una causa fundamental de cáncer de hígado. Pero asimismo tiene que ver con lo que llamamos en inglés como el compliance o la capacidad que tienen los pacientes y el sistema de hacer cumplir el tamizaje que está recomendado. Muchas veces vemos que los pacientes de origen hispano no se hacen estas pruebas de tamizaje y en estos casos lo que vemos es que estos pacientes se presentan mucho más tardío con una enfermedad mucho más agresiva y con obviamente unos resultados en el tratamiento un poco más comprometidos debido a que se están presentando con una enfermedad mucho más avanzada. Y es muy importante que hables con tu médico primario si has sentido alguno de los síntomas que el doctor Anaya bien nos ha delineado, así como también si ya estás en una de las edades donde necesitas tener tu colonoscopía. Importante que esas pruebas estén al día para poder detectar a tiempo cualquier señal de alerta o lesión precancerosa. Aquellos que ya han sido entonces diagnosticados con un cáncer colorectal o cáncer de hígado, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que existen? Claro, esa es muy buena pregunta. Voy a tomarlo, digamos, a nivel general y después puedo hablar, si quieres, un poco a nivel de cada uno de los cánceres. Pero a nivel general es súper importante entender que el manejo del cáncer ya diagnosticado ha evolucionado drásticamente de una manera favorable en la última década, yo diría. Las últimas 2 décadas, pero sobre todo en la última década, teniendo muchas mejorías en el tratamiento con quimioterapia, con inmunoterapia, con cirugías robóticas y todo esto. Entonces, a nivel general es importante que cuando uno está diagnosticado con uno de estos cánceres, que el paciente vea a un equipo multidisciplinario que está compuesto por cirujanos que pueden hacer cirugía para estos cánceres, que cirugía es muchas veces, digamos, el tratamiento primordial, pero muchas veces tiene que estar combinado con quimioterapia, otras veces con radioterapia, otras veces con inmunoterapia y con una cantidad de otros servicios que hacen que el paciente se mejore y tolere estos tratamientos para que salga al otro lado una vez tratado el cáncer. Así que no es suficiente ir a un doctor que haga una cosa. Lo que nosotros recomendamos es ir a un sitio donde que tenga un manejo multidisciplinario que pueda proveer a los pacientes con el mejor tratamiento, que muchas veces es más de un tratamiento y que está, digamos, customizado para las necesidades de ese paciente. Ya hablando, digamos, de cada cáncer específico, depende mucho del tipo de cáncer y de qué tan avanzado está. Por ejemplo, los pacientes con cánceres colorectales cuando son tempranos, y por eso la importancia de la prevención y el tamizaje. El tratamiento fundamental puede ser la cirugía, que generalmente se hace mínimamente invasiva, ya sea con laparoscopia o con cirugía robótica, en la cual se quita un pedazo del colon que tiene el cáncer, todos los ganglios, y el paciente puede tener un chance muy alto de estar curado del cáncer. En estadios un poco más avanzados, la cirugía también juega un papel fundamental, pero ya está combinada con otros tratamientos, como puede ser radioterapia en caso de cáncer rectal o quimioterapia en casos de cánceres de colon específicamente. Y por esto es súper importante entender que se debe ver con un equipo que entienda cuáles son los beneficios de hacer estos múltiples tratamientos o multidisciplinarios y cuál debe ser la secuencia apropiada. Fundamental entender que cuando uno tiene desafortunadamente este diagnóstico, el pronóstico a largo plazo depende de esa primera consulta y de ese primer tratamiento. Por eso el primer tratamiento es fundamental y hay que tenerlo perfecto y es el tratamiento que se debe hacer lo mejor en los mejores estándares que se puede. Si no, desafortunadamente, a veces vemos pacientes que el primer tratamiento no fue ideal y eso tiene repercusiones a corto y a largo plazo para mejorarse. Ya hablando un poco, digamos, del cáncer hepático, del cáncer de hígado y vías biliares, también depende un poco del tipo de cáncer y del estadio, es decir, de qué tan avanzado está. Pero en general, más o menos los mismos principios. Cuando el cáncer está localizado en el hígado, muchas veces el tratamiento primordial es cirugía de hígado, que es una cirugía un poco ya más compleja, pero que también la podemos hacer con robótica.
y esa cirugía generalmente está acompañada de quimioterapia o inmunoterapia, ya sea antes o después o antes y después, una vez más trabajando en equipo con oncólogos y con un equipo multidisciplinario que ayuda a la recuperación del paciente y a poder tolerar estos tratamientos. Nuevamente, al igual que en otros episodios, resaltamos la importancia de tener un equipo de expertos en tu esquina que te ayude a delimitar cuál es ese primer tratamiento que se debe recibir. Moffitt es un centro comprensivo de cáncer donde muchos de nuestros expertos estamos en los equipos que delinean las guías de tratamiento a nivel nacional, pero también siempre miramos que el tratamiento sea individualizado hacia ese paciente que tenemos al frente, porque tal vez lo que es mejor para usted no es lo mismo que aplicaríamos en un caso distinto, porque vemos al paciente como un ser humano completo. Parte de las cosas que hacemos, por ejemplo, en tumores endocrinos, y estoy segurísima que también lo hacen en los cánceres gastrointestinales, es que tenemos unas juntas de tumores donde múltiples especialistas nos reunimos a revisar el caso, las imágenes y realmente delimitar cuál es el mejor próximo paso. Así que si tú o un ser querido ha sido diagnosticado con cáncer colorectal, cáncer de hígado, tienen sospecha, es importante consultar prontamente a un equipo de expertos. Muchas gracias por esa valiosa información, doctor Anaya. En cuanto a ensayos clínicos, ¿dónde usted ve el futuro de la ciencia en cuanto a la futura esperanza para una cura para estos pacientes? Mira, yo creo que cuando un paciente es diagnosticado con cáncer gastrointestinal, colorectal, de hígado o en general cualquier cáncer, como dije anteriormente y como tú lo enfatizaste, toca que ese paciente vea el grupo de expertos, no solo porque son expertos en su área, sino porque están trabajando en equipo y porque son expertos de una manera que pueden individualizar el tratamiento a las necesidades del paciente específico. No es lo mismo un paciente de 85 años que un paciente de 35 años, por ejemplo. Y también individualizar a las características del tumor específico. Un cáncer de colon no es el mismo cáncer, no tiene las mismas mutaciones en un paciente que en otro. Entonces, todo eso es importantísimo para poder dar el mejor tratamiento que existe hoy. Ahora, ¿cómo llegamos al mejor tratamiento que existe hoy? Llegamos a través de estudios clínicos, de ensayos clínicos que se han hecho a medida del tiempo, a medida del paso del tiempo. Y como les dije, en los últimos 10, 15, 20 años, esto ha cambiado radicalmente para cáncer colorectal y para cáncer de hígado. Así que muchas veces en centros como el Moffitt, que tenemos, digamos, toda la infraestructura no solo clínica y médica, sino también de investigación, tenemos la oportunidad de ofrecer ensayos clínicos que proveen el mejor tratamiento que existe hoy y que además nos da la oportunidad de aprender cómo se deben cambiar, digamos, esos protocolos o cómo se deben tratar los pacientes a futuro de acuerdo a lo que aprendemos de esos tipos de tratamiento. Tenemos ensayos clínicos que son para pacientes que ya han tenido tratamiento, que son para pacientes que están recién diagnosticados, que son para pacientes que tienen cirugía, ensayos clínicos en cirugía, que son para pacientes que vamos a probar una quimioterapia versus otra, en casos más avanzados, todo tipo de ensayos clínicos, y esto es una de las formas de garantizar que vamos a proveer el mejor tratamiento. De por sí esto es un benchmark o un estándar que se mide en muchos hospitales y a nivel mundial, y es la proporción de pacientes que podemos, digamos, hacer parte, proveer la opción de participar en un ensayo clínico, porque eso muestra la calidad del centro y la calidad del tratamiento que estos pacientes están recibiendo. Y nuevamente es importante resaltar la participación hispana en los ensayos clínicos. Históricamente, en muchas de las condiciones, desafortunadamente, los hispanos no han participado muchísimo en los ensayos clínicos, y es importante que rompamos con ese miedo con la investigación, porque hemos llegado a los avances que tenemos para poder dar mejores esperanzas a nuestros pacientes a través de los ensayos clínicos. Un ensayo clínico conlleva una rigurosidad, unas evaluaciones ya éticas antes de poder ser implementados, y para más detalles pueden escuchar nuestro episodio de Romper el Miedo, donde hablamos en detalle sobre la importancia de los ensayos clínicos y por qué es importante considerarlos, porque muchísimas veces también nos brindan acceso a los mejores tratamientos que podemos tener disponibles. Una vez más, el doctor Anaya ha enfatizado la importancia de la prevención
y para aquellos que ya tienen un diagnóstico, el cuidado multidisciplinario para delinear cuál es ese mejor tratamiento inicial. Si usted quisiera que aparte de estos puntos nuestra audiencia se llevara un mensaje, sea a nuestra audiencia que no han sido diagnosticados todavía con cáncer o aquellos que ya tienen un diagnóstico, ¿cuál sería el mensaje que usted quisiera que nuestra audiencia se quedara? Me la pones difícil con un solo mensaje porque hay muchas cosas que quisiera dar. Importante, tengan una vida saludable, hagan ejercicio, traten de evitar alcohol, cigarrillos y extremos en comida que puede estar asociada con cáncer, porque estas son cosas que tenemos bajo nuestro control. Primero. Segundo, cuando vayan donde su PCP, su médico primario, siempre pregunten cuáles son, de acuerdo a la edad o a los riesgos que ustedes puedan tener, cuáles son las recomendaciones para hacer tamizaje, ya sea de cáncer colorectal o de cáncer de hígado o de cáncer de seno o de cualquiera de los cánceres, porque hay guías que están asociadas con prevenir el cáncer completamente o encontrarlo en una manera muy temprana que se puede curar. Tercero, si desafortunadamente han sido diagnosticados con cáncer, les recomiendo que vayan a un centro, lo que conocemos como un centro Comprehensive Cancer Center, donde existe el equipo multidisciplinario en el cual está compuesto por expertos en cada disciplina, pero también expertos en trabajar juntos e integrar los mejores tratamientos para los pacientes. Y por último, les recomiendo que siempre le pregunten a su cirujano o oncólogo clínico, médico que le están manejando el cáncer, que si existen algunos tipos de ensayos clínicos que aplican a la presentación que ellos tienen. Es siempre una opción para el paciente decidir participar o no, pero por lo menos preguntar y entender cuáles serían los beneficios en un caso o en otro, les abre las puertas a muchas más oportunidades y también les dice mucho del centro en donde están, si no hay ningún tipo de ensayos clínicos. No quiere decir que sea un mal centro y que no estén dando el tratamiento adecuado, pero probablemente están limitando las otras posibilidades que ustedes tienen en su manejo. Muchísimas gracias por esa valiosa información. Y en este podcast tenemos una tradición de siempre preguntarle a nuestros invitados, más allá del doctor, del líder, ¿qué te trae alegría y cómo es tu vida fuera del quirófano y fuera de tu rol como jefe del departamento? Claro que sí. Yo tengo mi familia acá, amo mi familia, mi esposa, mis 2 hijos, tengo gemelos, un niño y una niña. Y tienen 13 años ahorita y nos dedicamos básicamente durante la semana y los fines de semana a hacer actividades con ellos. Ellos están muy activos en deporte. Mi hijo juega fútbol y mi niña hace cheerleading. Y todos los fines de semana tenemos algún evento en el que estamos con ellos, viéndolos, dedicando y creciendo. Y así es como más que todo disfrutamos nuestra vida. Gracias por compartirnos un poquito más sobre ti. Y muy importante que nuestra audiencia sepa que estamos agradecidos por haber tenido este tiempo contigo hoy, sobre todo porque más allá de un cirujano oncólogo de excelencia, eres un líder y una gran representación para nuestra comunidad latina en tus roles como jefe del departamento, como persona comprometida con la educación médica que ha fundado programas de estudio técnicas quirúrgicas avanzadas, tratando de cerrar esa brecha para que haya más expertos cada día que nos puedan ayudar a batallar con el cáncer. Nuevamente agradecidos por tu tiempo y a nuestra audiencia por sintonizarnos hoy. Creo que este tema es importante para nuestra comunidad latina, para que cada día sean menos aquellos casos que se diagnostican tarde, porque seamos más diligentes en cumplir con las pruebas de cernimiento a tiempo, porque la prevención salva vidas. Para nuestra audiencia tendremos información adicional en las notas del episodio para que puedan encontrarnos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube o donde prefieran escucharnos. Gracias por sintonizarnos y no olviden estar al pendiente de los futuros episodios. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hola, soy Juanita Carvajal, educadora comunitaria en salud, y los invitamos a algunos eventos próximos donde podrán encontrar al CELOE en la comunidad cerca de ustedes. Por primero, estaremos en la Feria de Salud, Servicios, Educación y Empleo
en la Iglesia Metodista Cristo en Orlando, el 11 de abril, desde las 9 de la mañana. Está ubicado en 5240 Curry Ford Road, Orlando, Florida. Este evento invita a las familias a aprender sobre recursos, empleos y el bienestar. También estaremos en el Consulado de México el 17 de abril para la Ventanilla de Salud, donde estaremos teniendo recursos y conversaciones sobre cómo mejorar nuestra salud. Para mantenerse al día con los eventos y anuncios del COE o para colaborar con nosotros en la comunidad, por favor visite nuestro sitio web, síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en los enlaces o envíen un correo electrónico a coeoffice@moffitt.org. Gracias, que tenga buen día.